Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, llegamos a la gran fiesta de Pentecostés, el cierre del tiempo pascual, pero a la misma vez es la apertura porque estamos en el tiempo pascual. Es decir, el tiempo ordinario no es tiempo pascual, obviamente, no estamos enfocados en la resurrección y las implicaciones, como hemos venido comentando en estos domingos, pero definitivamente es un tiempo donde nos vamos a seguir nutriendo de la resurrección, de la Pascua de Cristo, porque ese es el misterio central de nuestra fe. A través de su Pascua recordamos que Dios, en su Hijo Jesucristo, nos abre las puertas a la comunión con la Trinidad, que de hecho es la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo, la Santísima Trinidad. Y luego esa comunión se va a verificar ¿cómo? Haciéndonos uno con el Hijo, que se nos dona de manera especial con su cuerpo y con su sangre. Por eso el otro domingo vamos a celebrar Corpus Christi, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Esas fiestas están puestas de manera pedagógica en el calendario de la Iglesia. Bien, pues hoy estamos entonces en Pentecostés, y Pentecostés también, como dijimos la semana pasada de Ascensión, es un enfocarnos en un aspecto específico que es parte de lo que ocurre en la resurrección. Es decir, en la resurrección nosotros recibimos el Espíritu Santo, fruto del misterio pascual. ¿Ok? Es como, vamos a poner para que se entienda, lo estamos celebrando 50 días después y hablamos un momentito de qué es lo que significa estos 50 y la fiesta, pero es como cuando uno lo bautizan, la persona que es bautizada tiene su Pascua, pero luego tiene su confirmación, ¿verdad? O sea, en la Pascua, en el bautismo, que es la Pascua de esa persona, el momento en que recibió por primera vez los frutos de la Pascua de Cristo, que es la comunión de vida con la Trinidad, ya recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe en el bautismo, o sea, la comunión con Dios, que es posible por el Espíritu Santo en el Hijo, ¿no? Y con el Padre. Bueno, pero luego viene como una, diríamos, una confirmación, una ratificación de ese Espíritu, que es el sacramento de la confirmación. Bueno, pues entonces podríamos decir que la Pascua sería como el bautismo y el Pentecostés es la confirmación, ¿verdad? O sea que como Pentecostés sería como la confirmación de la iglesia, ¿verdad? No me se entiende, ¿verdad? Estamos hablando de manera analógica la confirmación de la iglesia. Y a la misma vez, para nosotros los cristianos, la confirmación, el sacramento de la confirmación sería el Pentecostés nuestro personal, ¿ok? Así para que se entienda la analogía de lo que estamos celebrando hoy. Por eso, en el Evangelio, tomado de Juan, de San Juan, del apóstol Juan, vamos a ver que el día de la resurrección, ese mismo día, el primero de la semana, Cristo resucita y al aparecerse a los discípulos les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno. O sea, es fruto, eso lo que quiere decir es fruto de la resurrección. Ya en la resurrección el Espíritu Santo está donado, pero
De nuevo, hace falta, como explicamos en la ascensión la semana pasada, es una pedagogía y es un lenguaje para que se entienda y se pueda absorber. Nosotros los seres humanos no somos Dios, necesitamos tiempo para entender las cosas, absorberlas y hacerlas nuestras, y mucho más tiempo todavía para hacerlas vidas en nosotros. Una cosa es entenderlas y otra cosa es hacerlas vidas. Entonces, ese es el sentido que tiene esta pedagogía de ir celebrando los domingos de Pascua, llegamos a la Ascensión y hoy Pentecostés. La fiesta de Pentecostés originalmente era la fiesta de la semana o de las cosechas de los judíos. Y era una fiesta que duraba 7 semanas en la que ellos daban gracias a Dios por las cosechas. Esto es importante saberlo. Por eso, como duraba 7 semanas, esa fiesta duraba 7 por 7, 49 días. Bueno, entonces al día número 50 era la clausura, porque ya se había completado la fiesta que duraba 7 semanas. Entonces, imagínense ustedes, nosotros celebrando una fiesta que dura 7 semanas, pues eso es lo que hace la iglesia con la Pascua. La celebra durante 7 semanas, igual que los judíos celebraban para darle gracias a Dios por las cosechas. Nosotros celebramos para darle gracias a Dios y para hacer nuestro, para apropiarnos cada vez más plenamente, año tras año, de la Pascua, del regalo que nos hace Dios de sí mismo a través de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Bien, bueno, así que por eso la fiesta se celebra 50 días después de la Pascua, y eso es lo que quiere decir precisamente la palabra Pentecostés, como todos sabemos. Pentecostés significa el día 50. Así que en Pentecostés tenemos, en palabras de San Juan Pablo II, la manifestación definitiva de lo que se había realizado en el cenáculo el domingo de Pascua. Te lo pongo ahí en el documento que va con este comentario. Eso está tomada la cita de su encíclica sobre el Espíritu Santo, titulada Dominum et Vivificantem, que significa Señor y dador de vida. Son palabras del credo, ¿verdad? Pero está en latín, como todos los documentos magisteriales, el nombre oficial es en latín. Bien, ya les expliqué que era la fiesta de las 7 semanas y le dábamos las primicias, los judíos daban las primicias. Luego, fíjense qué interesante, esa misma fiesta coge un matiz donde se convierte en la fiesta de la alianza que Dios sella con su pueblo en el Sinaí. Es curioso cómo lo que era primeramente una acción de gracia por las cosechas, de momento el pueblo empieza a celebrarla y los judíos empiezan a celebrarla como también una acción de gracias por la alianza que el Señor sella con su pueblo en el Sinaí. La alianza antigua, el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tomamos esos 50 días y el Espíritu Santo sella la nueva alianza, porque estamos en el Nuevo Testamento, ¿ok? O sea, la alianza ya no está sellada con leyes escritas en piedra. La alianza no está sellada con un pacto con fuego y nubes y ruidos y cosas, aunque si se fijan, la primera lectura de hoy hace unas evocaciones tremendas de esa escena del Sinaí. Ahí les pongo la cita, la escena del Sinaí, pueden ir a Éxodo capítulo 19 y ahí van a ver cómo esa entrega de la ley de la nueva alianza en el Sinaí a Moisés, había fuego y bueno, el pueblo estaba aterrorizado porque Moisés hablaba y Dios le contestaba y había terremotos y fuego y vientos y ruidos. Y entonces, curiosamente, en Pentecostés están ellos encerrados y hay ruido, hay viento. Ese viento nos evoca ¿qué? El ruaj, el espíritu que Dios insufla en la criatura para hacer al hombre viviente en el Génesis. ¿Okay? Así que hay ruido que nos conecta con la escena del Sinaí. Hay fuego, porque son lenguas de fuego que nos conecta con la escena del Sinaí. O sea, Dios está renovando su alianza en Pentecostés, según el relato de la primera lectura de hoy, que es muy hermoso, el relato tradicional de Hechos de los Apóstoles sobre Pentecostés. Así que tenemos ruido, tenemos viento, tenemos fuego, ¿ok? Y tenemos ese soplo, porque el viento soplo va junto, ¿verdad? Y ese soplo es Dios, es una manera humana de entender, Dios comunica su vida. Así que Pentecostés entonces es el nuevo Sinaí. El Espíritu Santo es la nueva alianza, el don de la nueva ley. Voy a ir comentando algunas ideas de aquí. Esto está tomado de una catequesis maravillosa también de San Juan Pablo II. Así que aquí no hay más nada que decir, ¿verdad? Lo dijo un papa y es santo, así que esto es interesantísimo. Dice el Papa San Juan Pablo II, hacía falta un corazón nuevo, y eso es precisamente lo que Dios nos regala en Pentecostés. ¿Qué cosa es un corazón nuevo? Una manera de ser nuevo. Recuerden que corazón es una palabra que en la Biblia significa la manera de ser,
la manera en que yo soy ser humano, un corazón nuevo. ¿Okay? Y ese corazón, hay que quitar el corazón de piedra, que es el corazón humano, de egoísmo, de envidias, de rencillas, podríamos decir, marcado por los 7 pecados capitales, y entregarnos un corazón marcado por los 7 dones del Espíritu Santo, imbuido en el Espíritu Santo, de modo que tenga los 7 dones del Espíritu Santo. Ese es el corazón nuevo, y eso ocurre en Pentecostés. Obviamente, el Espíritu Santo, la semana que viene hablaremos más con el tema de la Trinidad, es el amor entre el Padre y el Hijo, es el amor persona. Son 3 personas en la Trinidad. No son 3 personas como 3 cabecitas ni 3 personitas, sino persona en el sentido de relación. ¿Okay? La semana que viene hablamos un poquito más de eso. No quiero irme por ahí por la tangente, sino el Espíritu Santo, que es el amor persona, es el amor entre el Padre y el Hijo. Ese es el que se nos da para sellar y ratificar la nueva alianza. No ya como la del Sinaí, que la del Sinaí era, me vas a hacer caso, porque te meto miedo con el fuego y el ruido y el terremoto, y esto es lo que tienes que hacer. Y si tú lo haces, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y si no lo haces, eres hombre muerto. Básicamente esa es la alianza del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso dice Pablo que la ley mata, con la ley no se llega a ningún sitio. Lo único que te sirve la ley es para saber que estás mal, pero no te ayuda a hacer las cosas bien. Bueno, la nueva alianza es otra cosa, son, como decimos aquí, otros 20 pesos. Es decir, es Dios en nosotros. Lo que hace falta es aprender a acoger a ese Dios, aprender a que esas lenguas de fuego no estén sobre las cabezas, sino que es una simbología, por supuesto, sino que estén en nuestro corazón. Que de nuevo la palabra ya sabemos lo que significa, no es que esté en el músculo, porque si no se nos quema, sino en nuestra manera de ser. Que nuestra manera de ser arda con esas lenguas de fuego que son el amor de Dios, el amor que es Dios y que es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces esa es la nueva alianza. Y fíjense qué interesante que esa nueva alianza, al ratificarse en Pentecostés, es el momento en que nace la nueva iglesia, porque la iglesia es fruto del Espíritu. El Espíritu se nos entrega y al acoger el Espíritu, al acoger a Dios en nosotros por medio de su Espíritu, que es el amor persona, empezamos a vivir como resucitados. Y ese es el momento en que nace la iglesia, porque la iglesia, como dice aquí San Juan Pablo II en esta catequesis, es la comunidad de los que han nacido de lo alto, como le dice Jesús en el Evangelio de Juan, y ya han nacido del agua y del Espíritu, ¿verdad? Como aparece también en ese mismo Evangelio, en el capítulo 3. Por lo tanto, nuestra iglesia no es, por supuesto, ni creada por los hombres, ni tan siquiera fruto de que yo decidí ir a donde Dios y decirle, quiero ser tuyo. No, la iniciativa, y de hecho, todo lo hace Dios. Lo único que yo tengo que hacer es consentir. Por eso es la fe. Es fiarme de Él y obedecerle. Consentir y dejarlo actuar. Porque Él lo va a hacer todo. Y claro, sabemos por experiencia que esto suena muy fácil, pero no lo es. No lo es. Dejar que Dios obre no es nada fácil, porque los caminos de Dios son misteriosos, ¿verdad? Y la mente humana no puede, y hay veces que las cosas nos chocan y dicen, no, pero ¿cómo es posible? Bueno, tenemos la muerte, la pasión y muerte de Cristo. ¿Cómo es posible que Dios, que es de amor, haya permitido semejante cosa con su Hijo, si era su Hijo? Bueno, pues pero los caminos de Dios son misteriosos, y entonces dejar a Dios obrar y acogerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, no es poca cosa. De hecho, es un tremendo proyecto que dura toda la vida. Por eso Pentecostés es una gran fiesta, pero es para vivirla no hoy y olvidarnos de la fiesta y nos vemos el año que viene, sino para día a día ir acogiendo ese Espíritu sobre nosotros y dejando que ese amor persona se haga presente en nosotros, con el Padre y con el Hijo, vivir nosotros en la comunión, nosotros en Dios y Dios en nosotros. Esa es la nueva alianza, y por lo tanto dejar a Dios amar a través mío, como dijo Jesús en la última cena, que como yo los amé, así se amen ustedes. Ese es el nuevo mandamiento. ¿Y cómo nos amó Cristo? Con el amor de Dios, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Pues con ese mismo amor, Dios en nosotros, nos amamos unos a otros. Esa es la meta. Ahí queremos llegar. Eso no es poca cosa. De hecho, eso es algo que la criatura por sí misma no se puede dar, y que si nos hubieran dejado a nosotros y Dios no nos hubiera tomado la iniciativa y nos hubiera hecho esta oferta y de hecho hubiera realizado la redención de esta manera, a nosotros ni se nos hubiera ocurrido. Ni se nos hubiera ocurrido.
una cosa que está totalmente fuera de este mundo y de lo que al ser humano se le puede ocurrir. Bien, entonces nace la iglesia fruto de Pentecostés, fruto de ese amor. ¿Por qué? Porque la iglesia es la comunión, es la comunidad de aquellos que viven en comunión con Dios y entre sí. Esa es la iglesia, teológicamente. Entonces, ¿cuándo comienza la comunión con Dios y entre sí? Oficialmente, obviamente el día de Pascua ya están los frutos, en fin. Pero Pentecostés, como hemos venido explicando. Bueno, iniciativa gratuita de Dios. Otro detalle interesante que señala el Papa San Juan Pablo II es que la iglesia nace en Pentecostés y nace universal. Fíjense qué hermosa la lectura. Si nos fijamos, uno cuando la lee, ¿verdad?, sin saber estas cosas, dice, bueno, pero ¿y por qué tiene que entrar Lucas en tanta explicación y de relatar los nombres de todos esos sitios raros que nos cuesta hasta incluso trabajo pronunciar para leer esa primera lectura? Todos esos partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, porque es una explicación para que se entienda que ese día, que es el día que nace la iglesia nace universal. Es decir, es una iglesia, como dice el mismo texto de San Lucas, allí había gente de todas las naciones de la tierra. Que eso es lo que significa católica, ¿verdad? Católica significa universal. O sea que la iglesia nace católica, en el sentido de lo que significa la palabra católico, que es universal. Y obviamente nace católica porque esta es la iglesia católica, no hay otra iglesia católica, es la iglesia que Cristo con su Pascua nos alcanza, ¿verdad? Nos regala, fruto de su misterio pascual, por medio de la donación del Espíritu Santo que nos pone en comunión con Dios y entre nosotros. Y esa es la iglesia. Y la manera de estar en comunión con Dios y entre nosotros es vivir en el amor, que es el que se nos ha dado con el Espíritu Santo, que es el amor persona. Así que el Espíritu Santo es la nueva alianza. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad hace presente al Padre y al Hijo. Por eso son un solo Dios, si no serían tres dioses. Es un solo Dios. Donde está uno está el otro porque están en comunión. De hecho, el amor persona es el amor, como ya dije, entre el Padre y el Hijo. Entonces, dice aquí ya para terminar esta cita que les pongo tan hermosa, si quieren pueden ir a buscar esa audiencia, está en internet, el 17 de junio de 1998, mira qué hermoso, San Juan Pablo II, dice que gracias al Espíritu Santo, nuestro encuentro con el Señor se lleva a cabo en el entramado ordinario de la existencia filial, en el cara a cara de la amistad, experimentando a Dios como Padre, hermano, amigo y esposo. Fíjense que estas imágenes es muy interesante y de hecho les invito y puede servirnos a todos para nuestra oración. Cómo Dios es mi Padre, orar, apropiándome de eso y dejando que el Espíritu me ilumine para ver cómo Dios es Padre para mí, cómo Dios es hermano para mí, cómo Dios es amigo para mí y cómo yo le correspondo siendo su amigo. Y cómo Dios es esposo para mí y cómo yo le correspondo siendo también su esposo, o sea, desposándome con él, o su esposa, dependiendo si somos hombre o mujer. Fíjense que el misterio de comunión con Dios es un misterio esponsal. Así lo describe el libro del Apocalipsis, las bodas del Cordero. El libro del Apocalipsis, que tiene esa simbología, habla de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque la alianza, la nueva alianza, es un desposorio. Es entregarnos con todo lo que somos y tenemos a Dios para que Dios se nos entregue con todo lo que es y tiene a nosotros. Y en esa mutua entrega nos hacemos uno. Esa es la esencia del matrimonio. Por eso es la alianza nueva, es una alianza esponsalicia, es una alianza de esposos. No nos choque esto no tiene nada que ver con sexo, tiene que ver con donación, porque de hecho el matrimonio incluye el sexo, pero no es sexo. Tiene que ver con la donación mutua del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, que son complementarios. Esa es la esencia del matrimonio. ¿Okay? Entonces, ese es Pentecostés. Pentecostés es el esposo que le dice a la esposa, que es la iglesia, que somos tú y yo, aquí estoy, me dono por entero a ti, dándote la tercera persona, con ella me doy yo completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que tú me dejes vivir en ti
y dejándome vivir y actuar en ti, es la manera en que tú te me donas a mí. Es la manera en que tú me correspondes como esposo. Y entonces nos hacemos uno. Ya digo, esto es taller para toda la vida, pero hay que irlo trabajando, ¿verdad? No podemos limitarnos simplemente a celebrar y ya, ¿verdad? Porque es muy bonito, sí, perfecto, y celebramos, y los cantos, y las oraciones, y todo eso está excelente, pero ¿cómo vamos haciendo vida esto en nosotros? Ahí está la clave, esto es lo que tenemos que ir viendo. Bien. Entonces, aquí les tomo estas ideas que están tomadas del Papa Benedicto, que me parecen también muy interesantes sobre esta primera lectura. Dice él que esta lectura también remite al relato de Génesis 11 de la Torre de Babel. Esto también es importante entenderlo para conocer, para profundizar más. Luego ustedes cuando vuelvan a tomar este texto y lo oren con él. Remite al relato de la Torre de Babel. Recuerden, en la Torre de Babel los hombres pretendieron, claro, está dicho de una manera que a nosotros casi nos da risa, ¿verdad? En vez de usar piedra usaron ladrillo. Uno dice, wow, ¿y eso con eso qué van a lograr? Bueno, ¿te entienden? O sea, podríamos cambiarlo a nuestros días y decir, bueno, en vez de hacer las cosas análogas, hoy en día todo es digital. Y por eso, como todo es digital, pues se puede controlar todo por internet, y los carros se manejan solos, y los aviones vuelan solos. Entonces nosotros no necesitamos de nadie porque somos capaces, haciendo las cosas digitales, de lograrlo todo. Bueno, algo así es lo que dice Babel, el relato de Génesis, pero claro, ellos hablan de argamasa y de ladrillo. Bueno, hay que darse cuenta de cuando se escribió ese texto. Entonces, esa es la idea. En Babel los hombres dicen, no, si nosotros no necesitamos a Dios ni necesitamos a nadie, nosotros por nuestra cuenta somos grandes y podemos hacer cosas enormes, y todo lo que queramos, todo lo que nos propongamos, lo podemos hacer. Esa es la tragedia de Babel. Oiga, y es la tragedia también de nuestros días, de la gente que no cree, o de la gente que creyendo, la fe es muy superficial, y piensan realmente que... Estoy seguro que muchas personas, aun cuando crean y saben que Dios existe y tienen una relación y rezan y qué sé yo, como no han profundizado mucho en su fe, entienden que, bueno, que el ser humano, pues, bueno, qué sé yo, necesitará a Dios. Hay muchas personas así, erradas, ¿no? Que necesitará a Dios para que lo salve en la otra vida, pues para que lo resucite cuando se muera. Pero aquí en esta vida yo me basto y me sobro, porque el ser humano tiene capacidades de hacer muchas cosas. Empezando porque todas esas capacidades se las da Dios, ¿verdad? Y la inteligencia para hacerlo, y la sabiduría, en fin, todo. Bueno, pues referimos a la Torre de Babel. El hombre pretende alcanzar por sí mismo una grandeza que solo es de Dios y solo Dios puede dar. ¿Y eso qué logra? En Babel, que los hombres se opongan unos contra otros. Y eso está descrito de qué manera en ese relato del Génesis. Pues Dios confunde sus lenguas, y ahora, como no hablan la misma lengua, no se pueden entender, y como no se pueden poner de acuerdo, no pueden trabajar juntos. ¿Acaso no es eso mismo lo que sucede hoy en día, cuando el hombre por su cuenta quiere alcanzar lo que solo puede recibir de Dios? Incluso humanamente hablando. Porque sí, una cosa es colaborar con Dios y otra cosa es que yo me basto y me sobro. Dios no entra en la ecuación, ¿verdad? Para muchas personas, en el tema de ciencia o de trabajo o de economía, Dios no entra en la ecuación. Eso es un error gravísimo, porque nuestra fe permea toda nuestra vida, todos los ámbitos en los que se mueve un cristiano y todos los ámbitos en los que vive un ser humano. Ahí está Dios. Y si no lo dejamos entrar en ese ámbito, estamos un poquito como la Torre de Babel. ¿Qué sucede entonces cuando yo por mi cuenta trato de echar para adelante y olvídate de lo demás? Pues que no me puedo poner de acuerdo. Nos confundimos y en realidad, en vez de trabajar juntos para alcanzar algo que queremos, trabajamos unos contra otros. En el pasaje de hoy de Hechos de los Apóstoles es todo lo contrario. Al acoger el Espíritu Santo, don de Dios, no es conquista humana, es don de Dios. Esta es la contraposición. Conquista humana tiene resultado trabajar unos contra otros. Cuando yo me lo propongo por mí mismo, sin Dios. Una conquista sin Dios lo que hace es que me opone a los demás seres humanos. Cuando es don de Dios que yo recibo, y por supuesto yo colaboro y trabajo con Él y con lo que Él me pide y con las luces que Él me da, etcétera, 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 y los talentos y las capacidades que Él me da, me une a los demás para trabajar juntos. Y esto está simbolizado en las lenguas que no se entienden en Babel, las lenguas que ahora, hablando los apóstoles, siendo de allí de Galilea, pues resulta que los de todas las naciones que estaban presentes en ese momento en Jerusalén, pues ahora entienden perfectamente en su propia lengua lo que ellos están diciendo. Entonces, ahí está. Así que Dios es el que nos une. Cuando trabajamos sin Dios, lo que hacemos es separarnos, por más buenas intenciones que tengamos. Esto es un parte de la enseñanza importantísima del relato de hoy. Fíjense que tiene muchos temas y subtemas
Está todo el tema de las lenguas, como las lenguas habladas, las lenguas de fuego. Hay muchas cosas. De hecho, les remito, vayan a leer la lección y a estudiar la lección, el documento de la lección que está citado siempre junto a la referencia, el enlace, está siempre en la parte de abajo del podcast o del video. Vayan y mírenlo, porque está muy, muy trabajada, muy, muy elaborada el comentario de esa primera lectura en la lección de hoy, Pentecostés. Bien, en la segunda lectura, San Pablo nos previene del antagonismo que hay entre lo humano y lo espiritual, lo que es del hombre, que es la carne, y lo que es del espíritu, que es de Dios, porque desean cosas opuestas. Y entonces San Pablo dice, ojo con dejarnos conducir por la carne. ¿Acaso no es eso lo que nos dice el mundo? Date gustos, compra lo que tú quieras, lo que te hace feliz, come lo que te parezca, cuando tú quieras, haz lo que tú quieras. Si no quieres, no lo hagas. Si no sientes nada, pues no hagas nada. Si sientes, hazlo, aunque no corresponda, no importa, tú complácete. Bueno, esa es la carne, ese es el humano entregado a su fuerza. El espíritu, dice San Pablo, que es el que nos tiene que conducir. Y por lo tanto es todo proyecto de una vida dejarnos transformar con Dios para ser como Él, dejarnos conducir por el Espíritu para ser como Dios es y obrar como Dios es. Esto solo es posible con el Espíritu, pero solo es posible dejándonos guiar por el Espíritu. Porque con el Espíritu solamente, si yo no me dejo guiar por el Espíritu y sigo dejándome guiar por la carne, pues por más Pentecostés que yo celebre y por más bautismo y confirmación que haya recibido, no pasa nada porque yo soy libre. Recuerden esto es bien importante. Entonces un detalle interesante también del Papa Benedicto, que es todo un erudito, me encanta eso, estas cosas, dice, notemos cómo el apóstol San Pablo utiliza el plural para describir las obras de la carne que provocan la dispersión del ser humano. ¿Cómo va a ver? Las obras de la carne son las que nos ponen unos contra otros y nos dispersan. Dice, mientras que usa el singular para definir la acción del Espíritu. Es decir, él habla de las obras de la carne y enumera varias, pero también enumera varios frutos del Espíritu Santo, pero dice fruto en singular. Vayan a la lectura y fíjense en este detalle, qué interesante. Así que de la misma manera que en Babel las obras de la carne nos ponen unos contra otros, en Pentecostés, si nos dejamos conducir por el Espíritu, es un fruto, porque es un espíritu que tiene muchas manifestaciones, pero es un fruto de santidad, que se manifiesta de muchas maneras. Bien, así que les pongo ahí, este es un buen momento para examinar nuestra vida a la luz de ambas listas. Estas listas están puestas para dar idea de lo que quiere expresar San Pablo, pero también vale la pena mirarlas y decir, bueno, ¿y yo cómo estoy? ¿Cómo están? A ver, ¿algunas de estas obras de la carne tienen algún arraigo en mi vida? ¿Qué voy a hacer? Estos frutos, ¿los estoy viendo yo en mi vida? ¿Cómo puedo potenciarlos para que sean más visibles y realmente arraiguen más en mí y yo pueda realmente ser un miembro más vivo, más pleno de la comunidad que es la iglesia, formada por ese Pentecostés, por esa entrega del Espíritu Santo? Bueno, el Evangelio, ya brevemente para terminar. El Evangelio, pues ya vemos que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, por eso Jesús insiste en que les conviene que yo me vaya, les dice en la última cena a los discípulos, porque si no me voy no les envío el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Lo vamos a recitar dentro de un momento en el credo de la misa. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Dominum et vivificantem, como dice la encíclica de San Juan Pablo II, que procede del Padre y del Hijo. Lo recitaremos. Bien, ese Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, el Espíritu es el Espíritu de Jesucristo y va a dar testimonio de la verdad. Va a dar testimonio a favor de Jesucristo y va a llevar a la iglesia, a los discípulos, a la verdad plena, dice el Evangelio de hoy. Es decir, va a hacer que nosotros podamos vivir la comunión plena con el Hijo. Que el Hijo viviendo en nosotros pueda actuar como Hijo de manera plena, no de manera recortada y limitada. Y bueno, en esto sí, y en esto yo sigo siendo según la carne. Según la carne, que no es que sea malo en el sentido peyorativo, sino carne en el sentido humano. Este es mi criterio humano, estos son mis luces humanas, estos son mis proyectos humanos enfocados a la manera humana. Y en esto Dios no tiene que entrar porque yo no estoy haciendo nada malo. Eso es un error grave. Acuérdense, eso es un error grave. Si vivimos de esa manera, pues el Espíritu no nos puede guiar a la verdad plena.
Finalmente dice en el Evangelio de Jesucristo que el Espíritu lo glorificará. ¿Ok? Recuerden que glorificar significa mostrar el obrar divino. Así que el Espíritu mostrará que Jesucristo es Dios y que Él es Dios, que ese Espíritu es Dios, porque obrará como Dios en nosotros, su criatura. Por lo tanto, glorificará a Jesucristo. Y lo hará porque va a recibir de lo de Cristo y nos lo va a comunicar. Pues claro, porque todo lo del Padre es del Hijo y lo del Hijo es del Padre. Y el Espíritu Santo es el amor entre ellos. Entonces, todo viene del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque es un solo Dios. ¿Okay? Y nos va a comunicar lo del Hijo, aún siendo el Espíritu Santo, porque lo recibe todo del Hijo. Igual que el Hijo lo recibe todo del Padre y el Padre lo entrega todo al Hijo y lo vuelve a recibir del Hijo. Repito, la semana que viene entraremos un poquito más en eso en la fiesta de la Santísima Trinidad. Bien, todo lo que tiene el Padre es del Hijo y también todo lo que tiene el Hijo es del Padre. Porque aunque el Hijo es engendrado por el Padre, el Hijo a su vez se vuelca y le devuelve todo al Padre. Por lo tanto, viven una comunión plena y son un solo Dios en tres personas. Y esa es la comunión plena en la que Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo, a través de Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo, Jesucristo nos quiere introducir como fruto de su misterio pascual, para que seamos uno con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo. Muy bien, pues terminamos aquí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.